Muy buenas, vamos a continuar con el estudio del bloque 2, el segundo PowerPoint que tenéis colgado sobre práctica contencioso-administrativa. Y básicamente vamos a entrar ya en lo que es el núcleo de lo que se puede, de lo que conoce la jurisdicción, de los artículos, dijéramos 25 hasta finalizar el procedimiento, el estudio del procedimiento ordinario. Si veis las diapositivas 1 y 2, donde tenéis todo el resumen de lo que vamos a tratar o analizar en este capítulo, vamos a ver sobre todo la actividad administrativa impugnable, la posibilidad de impugnar un reglamento incluso cuando se ha pasado el plazo para hacerlo directamente, el llamado recurso indirecto contra reglamentos, la posibilidad de impugnar una inactividad de la administración y cuestiones ya que son menores pero que son también impugnables, como es la vía de hecho. Bien, comenzaremos por el artículo 25 de la Ley de la Jurisdicción, que es la actividad administrativa impugnable. Es decir, ¿qué es lo que se puede impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa? Lo que tenéis en los manuales como el objeto del recurso contencioso-administrativo. Vamos a ver, la gran o el 90 o el 95% de las veces que como letrados tengáis que acudir a un juzgado o a una sala de lo contencioso, impugnaréis siempre un acto administrativo. Es decir, a vuestro cliente le llegará una resolución con la que me ha llegado esto, me ha llegado esta notificación, y con ese acto administrativo se revisará y se judicializará una vía contenciosa. Estos actos pueden ser bien expresos, que es lo deseable, o bien presuntos cuando nacen por silencio. Es decir, cuando presentado un recurso o una solicitud, la administración no contesta. Acordaos que en el caso del silencio administrativo negativo, nunca se cierra el plazo para acceder a la jurisdicción contenciosa, porque el silencio negativo, recordad, no da lugar a un verdadero acto administrativo, sino a una simple ficción jurídica. Existe también, evidentemente, los actos administrativos solamente pueden ser acordados enjuiciables cuando ponen fin a la vía administrativa, es decir, cuando ya no cabe interponer contra los mismos ningún recurso ante la propia administración. Normalmente, cuando la resolución se expresa en el pie de recurso, ya indica que contra la misma no cabe interponer recurso contencioso y que ya se ha agotado la vía administrativa. También se pueden impugnar disposiciones generales. La ley lo llama disposiciones generales, pero estamos hablando de reglamentos, es decir, ordenanzas municipales, reglamentos, que después veremos las formas que tienen de impugnación. Y después se abrió también una posibilidad, aunque ya os digo que muy limitada, de impugnar la inactividad de la administración. Aquí nos remitimos al artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción, pero yo os debo advertir que esta posibilidad, la inactividad es muy concreta, está definida legalmente, no cualquier inactuación de la administración puede ser impugnable. Esto lo hemos podido ver con un ejemplo, ¿no?, donde se solicitaba, en plena crisis de coronavirus que estamos ahora, donde se solicitaba a la administración determinadas medidas. Claro, no había la impugnación de un acto administrativo y no existe tampoco una inactividad de la administración. Hay que identificar muy bien la inactividad. Bien, respecto al recurso directo y el recurso indirecto, el recurso directo contra reglamentos está en el artículo 26 de la Ley de la Jurisdicción y tiene un plazo muy limitado. Es decir, cuando se publica un reglamento, cabe interponerlo. Es un acto que proviene de un gobierno, del estatal, del autonómico o de los gobiernos locales, de los ayuntamientos. El ejemplo típico son las ordenanzas municipales. Evidentemente, normalmente un particular, cuando siente la necesidad de impugnar un reglamento, es cuando le viene un acto administrativo derivado del mismo. Una liquidación tributaria, por ejemplo, en materia de basuras o en materia de recogida de residuos sólidos urbanos, que considera incorrecta o ilegal y cuya ilegalidad proviene del reglamento. Aquí la ley prevé una gran potencialidad, que es la posibilidad del llamado recurso indirecto contra reglamentos, la posibilidad de pedir llegar a la impugnación del reglamento impugnando un acto administrativo y basando la impugnación de ese acto administrativo en la propia ilegalidad del reglamento del que dimana.
Y también, claro, evidentemente, como os podréis imaginar, un juzgado de lo contencioso, por ejemplo, no puede anular un reglamento. Acordaos que en los temas anteriores vimos que la distribución competencial reservaba a las salas de lo contencioso el análisis de los reglamentos, como norma jurídica que son. Entonces, ¿qué hace el juez de lo contencioso? Pues aquí el artículo 27 introdujo una cuestión copiada, la cuestión de ilegalidad, prácticamente copiada de la cuestión de inconstitucionalidad. De tal manera que si el juez de lo contencioso le plantean una nulidad de un reglamento, puede anular ese acto administrativo, pero entonces está obligado a plantear esta cuestión de ilegalidad ante el órgano superior. Es decir, yo anulo la liquidación tributaria, por ejemplo, en materia de plusvalía o en materia de recogida de residuos sólidos urbanos, y elevo una cuestión de ilegalidad. Oiga, que este reglamento puede ser ilegal, para que el tribunal, en ese caso sería el Tribunal Superior de Justicia, se pronuncie. Es decir, por eso tenéis en la diapositiva que la cuestión de ilegalidad funciona de manera distinta según el órgano que la conoce. El juzgado de lo contencioso lo debe plantear al TSJ. El TSJ la puede resolver por sí mismo sin plantear nada, no se tiene que autoplantear a sí mismo. Y el Tribunal Supremo, en este caso, como órgano de casación, puede, pone aquí es todopoderoso para resolver, esto quiere decir que puede anular cualquier reglamento en cualquier momento, normalmente en sede de casación. Bien, os he dicho que la inactividad, se ha estudiado mucho el artículo 29, porque en su momento, claro, venimos de una ley de la jurisdicción, venimos de una jurisdicción contenciosa que básicamente había conocido siempre actos, es decir, recurría a actos. Esa posibilidad de que una inactividad de la administración se pueda judicializar fue muy novedosa en el año 98. Sin embargo, esta novedad, no es tan amplia como la gente piensa. Es decir, cuando la administración, pues no me asfalta una calle, pues a lo mejor puede haber derecho a que la asfalte, pero no, eso no es necesariamente una inactividad. Inactividad es los dos supuestos legales que tenéis en la diapositiva número 5. Es para reclamar una prestación concreta que dimane de un reglamento que no necesite un acto administrativo de desarrollo. Imaginaos un reglamento que dice que a las personas mayores de tal edad y con renta inferior, pues les corresponde una ayuda de los euros que sean. Es decir, estas personas están determinadas, o un colectivo que va a recibir una ayuda muy determinada. En este caso, vuelvo a decir, donde no necesita un acto administrativo de desarrollo, se puede, esa inactividad, esa inactuación de la administración se puede judicializar. La administración ofrece la posibilidad de intimar a la administración al cumplimiento. Y hay 3 meses para responder. Esto no es obligatorio, pero sí que os puede servir si lo utilizáis, evidentemente. Con la inactividad, si tenéis claro que es una inactividad, podéis acudir y judicializarla directamente. Pero esta posibilidad de intimar, que recuerda a la antigua denuncia de mora que existía en la ley del año 58, os permite ya acreditar que le habéis recordado a la administración que existe. No es obligatorio, vuelvo a decir, no es un trámite obligatorio, pero os permite acreditar que ya le habéis recordado a la administración que existe ese reglamento, que existe ese derecho a obtener tal y que no lo ha hecho en el tiempo que le correspondía. Y también se puede obligar a la administración, existe inactividad cuando hay un acto administrativo firme, que evidentemente reconoce algún tipo de prestación o de lo que sea. Esto nos ha pasado mucho en la época esta de crisis del año 2012, con personas a las que se les había reconocido con un acto administrativo firme. Ha pasado en 2 sectores, en las ayudas de protección pública y en las ayudas a la dependencia. Había una ayuda reconocida, incluso cuantificada. Mire, a usted le corresponde tantos euros por haberse comprado una vivienda de protección oficial. Y después no pagaba, la Generalitat no pagaba. Hay una inactividad como la copa de un pino. Y lo mismo, aquí hay una posibilidad de intimar a la administración, aunque como ya hay un acto administrativo firme, si en el anterior supuesto había 3 meses para responder, aquí hay 1 mes para responder. Vuelvo a decir, en la diapositiva 6, por ejemplo, esto es que la inactividad fue tan en su momento tan novedosa que se han hecho muchísimos estudios. Uno de ellos, y el más amplio, os cito, es ya es catedrático de la Universidad de Cantabria, el compañero Marcos Gómez Puente, que fue además su tesis, es una obra de referencia, simplemente que lo conozcáis. Luego las vías de hecho.
Las vías de hecho las tenéis en el artículo 30 y hay una definición tradicional que es la actuación de la administración sin sometimiento a ningún cauce. Es decir, que llega la administración, esto se plantea mucho, sobre todo en materia, se ha planteado mucho en materia expropiatoria, donde la administración, sin haber concluido dijéramos, el procedimiento expropiatorio, llegaba y ocupaba una finca para ya iniciar. Esto es una vía de hecho. El profesor Eduardo Medina ponía un ejemplo que le cayó a él de la vida real, concretamente con el ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, donde ocupó los terrenos de un particular porque había un concierto de las Azúcar Moreno, del grupo Azúcar Moreno, le ocupó un terreno para celebrar ahí. Entonces, el particular, oiga, a mí evidentemente no estoy, pero si usted me ocupa, y me tendrá que pagar, ¿no? Es decir, como si me lo utilizase un particular privado. Y hay también la posibilidad de intimar a la administración al cumplimiento, aunque aquí en el caso de la vía de hecho, claro, en la vía de hecho no hay expediente, no hay ningún cauce procedimental, hay 10 días para responder, para que la administración pueda. Pero vuelvo a decir, se puede acudir directamente al juez, a la sede judicial, sin necesidad de tener que realizar esa intimación. No es un recurso esa intimación, no es obligatoria. Después, en las pretensiones que se pueden ejercitar en un proceso contencioso, aquí como letrados os quiero de verdad incidir en algo muy, muy importante. Y es que la pretensión, es decir, una de las cosas que hay más difíciles, y os lo diré, ya lo veréis cuando ejerzáis la abogacía, es trasladar. Lo primero, el cliente os llegará normalmente con un acto administrativo. Tengo esta resolución, a ver qué pasa, cómo puedo atacarla. Pero sobre todo una de las cosas más difíciles es trasladar todo lo que vuestro cliente os cuente jurídicamente, explicarlo jurídicamente cómo ha pasado y lo que vayáis buscando. Pero si hay algo, sobre todo ya os lo advierto en la demanda, que es necesario, donde tenéis que ser claros y concisos, es en el suplico. Después veremos las fases que tiene una demanda, aunque esto imagino que lo habréis visto en procesal civil, es el suplico. Por favor, os insisto, máxima claridad a la hora de realizar el suplico. ¿Qué hay que evitar? Pues evitar el corta y pega, evitar ser lo más claros posible, o resaltes tipográficos innecesarios. Mirad, en la diapositiva número 8 tenéis, es un caso, está cortada en dos partes para que no se vean los datos personales, pero es un caso real, de lo que no debéis hacer como letrados, que es mezclar subrayados, mayúsculas, negrillas y necesitar más de una página para el suplico de la demanda. No es necesario en el suplico volver a explicarlo todo. En el suplico normalmente, y en el 90% de los casos, volvemos a la diapositiva 7, lo que el abogado pide y lo que el abogado va a ejercitar es, en primer lugar, la nulidad del acto o anulabilidad del acto administrativo impugnado. Que ese acto se anule, que el juez lo anule. Y en segundo lugar, que podéis pedir únicamente la nulidad del acto, pero lo normal es pedir también el reconocimiento de una situación jurídica individualizada. Si tenéis una resolución que no reconocía a vuestro cliente el cobro de un complemento, en el caso de un funcionario, pues que se anule la resolución y que se reconozca al cliente el derecho a cobrar el complemento en la cuantía que corresponda. Ojo, no olvidéis pedir los intereses legales, es decir, si la cuantía la podéis cuantificar, pedirla con sus intereses legales. Lo digo porque si no lo pedís, el juez después no puede dar más, so pena de incurrir en una incongruencia extrapetita de lo que estáis pidiendo. Aunque sean legales, hay que pedirlos. En la página 9, en la diapositiva 9, tenéis, vuelvo a decir, el resumen de todo lo que os hemos visto. Tanto el elemento del acto administrativo impugnado y las distintas pretensiones. Vuelvo a decir, lo normal, artículos 25 y 26, es que en el 90-95% de los casos lo que se impugne sea un acto administrativo o un acto impugnando indirectamente el reglamento del que propone, y la pretensión es la que tenéis en el artículo 31 de este cuadro. Declaración de no ser conforme a derecho y reconocimiento de una situación jurídica individualizada. Evidentemente, si lo que impugnáis es una inactividad del artículo 29, la pretensión que habrá que llevar al suplico de la demanda sea que a la administración se le condene a hacer. En el caso, por ejemplo, del solar de las Azúcar Moreno, de una expropiación que no tiene cauce o que se ha hecho sin expediente, oiga,
saque usted su maquinaria, saque usted esto porque usted no tiene derecho a ocupar mi finca. Una condena a hacer. Y en las vías de hecho, cuando la administración actúa porque sí, pues habrá que pedir la anulación de la vía de hecho, en su caso el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la cesación física de las actuaciones constitutivas de vía de hecho. Bien, quiero, en la diapositiva 10, quiero comentaros un tema muy interesante, y esto de verdad que daría para hablar, para preguntar en clase sobre si consideráis que la ley de la jurisdicción es una norma, dijéramos, donde las partes son muy libres para pedir o donde el juez es muy protagonista o poco protagonista. Ya os digo que a diferencia del derecho civil, aquí la ley de la jurisdicción no quiere un juez excesivamente intervencionista. Quiere decir que lo que las partes pidan, pero hay casos donde, es decir, y esto se refuerza, pero el artículo 33 es una excepción. Lo normal o la regla general es que la obligación del juez es la de resolver dentro de las pretensiones que formula las partes. Esa vieja regla, ubi non es action, ibi non es jurisdiction. Esto está confirmado por una sentencia que os la he citado del año 2015, que tenéis ahí del Supremo, ponentes Riego Valledor. Es decir, bueno, pues si usted no lo ha pedido, es como los intereses legales. Usted no los ha pedido, no después. Bueno, pero hay casos donde el juez se encuentra, caramba, pero si es que aquí hay, y esto yo me lo encuentro a veces, en el 33.2, la posibilidad de someter a las partes a tesis. Esto de la tesis no está en la ley dicho así en ninguna parte, pero es como coloquialmente se le llama. Y esto os explico por qué. Hay veces que me he encontrado con que letrados de algún sindicato recurrían un silencio administrativo que luego lo habían vuelto a recurrir en alzada y no les habían contestado. Entonces, claro, aquí se genera dos silencios administrativos negativos, en este caso, pueden dar lugar a un silencio positivo. Es decir, el señor tiene reconocido, entonces estamos discutiendo si procedía o no procedía algo, cuando realmente la propia ley por el silencio administrativo positivo ya lo había reconocido. O hay veces, también es caso, se da el caso donde la administración o el letrado de la administración pues no aprecia una causa de inadmisibilidad, una extemporaneidad en el recurso. En este caso el juez puede intervenir y decir a las partes, con una providencia en el plazo de 10 días y advirtiéndoles que no se prejuzga el fallo. Hombre, esto es relativo, porque normalmente si el juez ya ve que hay algo es porque lo ha apreciado, ¿no? Oiga, es que este señor, este recurso podría ser extemporáneo y están ustedes discutiendo sobre si procede o no procede, cuando lo primero que hay que mirar es si el recurso es o no es temporáneo. Las partes se manifiestan y entonces ya el juez puede resolver. ¿Por qué no puede el juez resolver en este caso por sí mismo? Pues porque estaría introduciendo una cuestión que las partes no han debatido, y que las partes no han tenido derecho a defenderse. Se vulneraría el derecho a la defensa tanto de la parte favorecida como de la parte perjudicada por la tesis introducida por el juez. Bueno, después tenemos las posibilidades de acumular, las acumulaciones, los artículos 34 a 36, las posibilidades de acumular distintos procesos o de ampliar el objeto del proceso. Bien, existe la posibilidad de acumular pretensiones, distintas pretensiones, en un mismo pleito, siempre que las mismas sean conexas. Esto lo tenéis en el artículo 34. Es decir, mire usted, quiero, como en el caso, por ejemplo, anterior que hemos visto de la vía de hecho, ya quiero que cese la vía de hecho y que se me indemnice. Son dos cosas distintas, pero se pueden acumular. Son dos mismas pretensiones en un mismo pleito. También se puede, a lo largo del objeto del proceso, se puede ampliar el objeto del proceso. Artículo 36, siempre que a un nuevo acto administrativo. Aquí hay un nuevo acto administrativo que guarda relación con el objeto del recurso contencioso. Y el caso prototípico es aquel donde se impugna un silencio, la administración dijéramos se está impugnando porque no ha contestado a tiempo, impugnamos un silencio negativo y cuando ya
se está desarrollando el pleito judicial, aparece la resolución expresa, que sigue siendo desestimatoria, pero es una resolución expresa. Entonces no hay que recurrir la parte, se puede introducir esa resolución y ampliar el objeto del pleito, de tal manera que no quede un acto por ahí mostrenco, ¿no? Sin que después efectivamente iniciábamos con un silencio, después tenemos el acto administrativo expreso y todos van a ser resueltos en el mismo pleito. Otro caso de acumulación, aquí son las impugnaciones. Lo que pasa es que esto plantea un problema. Es decir, tenemos cuestiones, sobre todo en la materia de personal, donde hay muchos funcionarios que todos piden lo mismo, sobre impugnaciones, como pone ahí, clónicas, hechas todas por la misma defensa letrada y donde siempre se pide lo mismo. En este caso, ¿existe obligación de acumular? Pues la ley no lo impone. Existe una posibilidad, es decir, el letrado puede solicitarlo, está en su derecho, pero normalmente si ha iniciado las demandas por separado es porque quiere pronunciamientos por separado, aunque luego todos sean iguales. Si alguien solicita la acumulación, la misma se puede resolver por auto y en una sola sentencia resolver el mismo pleito para dos solicitantes distintos. Pero vuelvo a decir, lo normal aquí no es que el juzgado lo haga, lo puede hacer, pero dijéramos no avanza nada. Normalmente cuando un letrado ha presentado demandas por separado es porque espera sentencias por separado. Es decir, la acumulación no debe ser impuesta por el juzgado. A veces lo hemos hecho y no ha tenido un buen resultado en la práctica. Después tenéis el caso testigo. Bien, os tenéis colgado en OneDrive. Lo que pasa es que aquí voy a ser muy cauto. Hay una reforma procesal de este año 2020 que está ahora mismo en elaboración, precisamente justificada por toda la crisis sanitaria que venimos padeciendo. Una de las cosas que se quieren potenciar ante la avalancha de recursos que se intuye se van a producir en la jurisdicción contenciosa es de nuevo la figura del caso testigo. Bueno, el caso testigo fue una novedad introducida en el año 98, cuando se publica la ley, donde, y os cuento más o menos el funcionamiento. Es decir, cuando hay muchísimos pleitos similares sobre la misma causa, que todos piden lo mismo, en cuestión sobre todo de función pública o de tributos, todo el mundo pide la anulación, es decir, se anula una norma de IBI en un municipio, todo el mundo pide pues, la devolución del IBI. Bueno, en este tipo de cuestiones, la ley previó la posibilidad de tramitar con carácter preferente un solo pleito y después extender la sentencia, los efectos de esa sentencia a todos los demás. Esto es problemático, esto es poco utilizado y en la práctica lo hemos abandonado, poco utilizado dado que creaba más problemas de los que solucionaba. Y os pongo algunos ejemplos de problema. Bueno, ¿con qué criterio elige el juez el caso que va a ser el caso testigo? Porque podemos elegir a lo mejor el peor fundamentado. Y entonces resulta que la sentencia sea desestimatoria para todos. Pues esto yo no lo veo del todo claro. O podemos elegir un caso donde el particular se haya gastado en practicar una prueba costosa y después todos los demás que están suspendidos se les extienda una sentencia favorable cuando no han realizado ningún gasto. Son problemas que da la práctica. Y vuelvo a decir, hay un artículo 37.3 en elaboración, sencillamente nos lo digo, os lo digo, aunque lo tenéis si lo queréis consultar, pero hasta que no esté vigente yo no puedo hablar de derecho que todavía no está vigente, que va por estos derroteros y que me parece que va a ser tratar de imponer el caso testigo. Yo no lo veo porque en la práctica se ha abandonado. Después tenéis la cuantía del proceso y las reglas para fijarlas. Bueno, aquí artículos 40 y 42. En materia de cuantías, de nuevo en este año 2020 podemos sufrir una revolución en materia de cuantías. ¿Por qué es tan importante la cuantía en el ámbito procesal? Pues porque determina el cauce procesal que se va a seguir. Y el letrado debe conocer o debe poder ofrecer una cuantía de lo que está reclamando. Si va a ir por procedimiento abreviado,
que se supone que es más corto o tiene menos fases, o por procedimiento ordinario, que son los dos procedimientos tipos, luego están los especiales. Pero también, sobre todo, determina los listones que permiten el acceso al recurso de apelación. Este listón en la actualidad está en 30.000 euros, empezó en 18.000, subió a 30.000. Quiere decir que las cuestiones que tengan menos de 30.000 euros mueren ante los juzgados de lo contencioso, es decir, se resuelven en única instancia, no van a tener recurso de apelación. Y aquí la reforma de 2020, si sale tal y como está propuesta, tenéis los artículos, prevé elevar el listón tanto del trámite procesal como de la apelación a 60.000 euros. Quiere decir que los juzgados de lo contencioso van a pasar a conocer de un gran número de asuntos que hasta ahora o se tramitarán por procedimiento abreviado, un gran número de asuntos que hasta ahora se hacían por ordinario, pero sobre todo que no va a haber recurso de apelación en esta nueva cuantía. Vuelvo a decir, esta cuantía no está vigente. Tenéis el material y tenéis las propuestas que hay. Pero vuelvo a decir, hasta que no haya un derecho, hasta que no aparezca en BOE, tenéis que estar como los opositores, ¿no? Un poco al tanto, esto puede cambiar. Era previsible que se elevase la cuantía, pero no que se doblase. Bueno. La cuantía en principio la fija el LAJ. El LAJ es letrado de la Administración de Justicia, el antiguo secretario o secretaria judicial. Y en caso de discrepancia entre las partes, la resuelve el juez. ¿Qué reglas hay para determinar la cuantía? Esto es muy importante, artículos 41 y 42. La primera regla y la más obvia es el valor económico de la pretensión. Si yo estoy reclamando una ayuda de 12.000 euros que no me han pagado, pues el valor económico de mi pretensión son 12.000 euros. Si estoy reclamando una subvención de 6.400, el valor económico de mi pretensión son 6.400. Hay una segunda regla que complementa la primera, y esto es a efectos de evitar, está montado a efectos de evitar que la parte actora acceda a la apelación. Es concretamente la incomunicación de las cuantías, en casos de varios coactores. Es decir, yo reclamo 16.000 y el otro reclama otros 16.000 euros, la cuantía podemos fijarla en 32.000, pero no comunica a efectos de apelación. Es decir, no se suman esas cuantías a efectos de rebasar el umbral de 3.000 euros de apelación. Solamente. Y en caso, por ejemplo, que esto pasa mucho en materia de impuestos, donde se recurren una misma empresa, por ejemplo, inmobiliaria, recurre las plusvalías de 15 bienes. Y solamente uno o dos tienen una cuantía de 30.000 euros, pues podrán acceder a apelación aquellos que rebasen la cuantía de 30.000 euros, pero el resto de liquidaciones quedan firmes en primera instancia. Y después tenemos como tercera regla complementaria una remisión a las reglas de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a los artículos 251 y 252, con dos especialidades en materia de la jurisdicción contenciosa. En las cuantías no se cuentan ni los recargos ni las costas, es decir, cuando una sanción es una multa de 1.000 euros, pero el particular no ha pagado y esto ha tenido un recargo del 10 o del 15% y luego unas costas, esa cuantía y esas costas no se forman parte de la cuantía principal. Se atiende solamente a la cuantía principal. Y finalmente hay una serie de materias que son de cuantía indeterminada, que son cuando se impugna un reglamento, cuando se mezclan pretensiones que tienen cuantías determinadas y cuantías indeterminadas, y también determinados actos en materia de seguridad social, que se consideran de cuantía indeterminada. También, por ejemplo, la extranjería tiene cuantía indeterminada, salvo que sea una sanción en materia de extranjería, en cuyo caso se atendería. Pero, por ejemplo, los permisos en materia de extranjería tienen cuantía indeterminada. Con esto cerramos este bloque y pasamos a continuación, ya en el bloque 4, en el vídeo 4, a estudiar ampliamente el procedimiento ordinario, que es el procedimiento prototípico de la ley. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.